El sol se ponía lentamente tras el alambre de espino, tiñendo de un color rojo anaranjado las altas paredes de la prisión de El Ghazr. Mahmud Rayes estaba de pie, apoyado contra la pared del barracón, recalentada por el calor del día, y contaba los pasos del guardia Hamid. 10 pasos a la derecha, un giro, 10 pasos a la izquierda. Siempre igual, siempre predecible. Era precisamente esa predictibilidad lo que le daba esperanza a Mahmud. La prisión de El Ghazr era un antiguo fuerte colonial en la frontera sur de Argelia, convertido en un lugar de reclusión para presos políticos y aquellos a los que el régimen prefería simplemente olvidar. Un lugar donde la arena se filtraba por todas partes, en la comida, en el agua potable, en los pulmones, en los sueños. 3 años atrás, Mahmud, un antiguo ingeniero hidrólogo, no pensaba que su crítica a un proyecto gubernamental de gestión de recursos hídricos le llevaría hasta allí. La acusación de difundir información falsa que socava la seguridad nacional se tradujo en 15 años de cárcel. Profesor, ¿otra vez soñando despierto?», lo llamó Farid, un hombre delgado con profundas arrugas en la cara, que compartía celda con él desde hacía 2 años. «¿Se te enfría la comida?», aunque decir «se enfría» es mucho decir para este rancho. Mahmud se apartó lentamente de la pared y se dirigió al cuenco de hojalata con una aguada sopa. En El Ghazr había 3 constantes: calor, crueldad y hambre. Esta última se había intensificado especialmente en los últimos meses. Los suministros de alimentos se habían reducido y las raciones disminuido. Los presos se debilitaban y la mortalidad aumentaba. «¿Has oído las noticias?». Farid hablaba casi en un susurro, acercándose al oído de Mahmud. «Anoche se llevaron a 2 para interrogarlos. No han vuelto». Mahmud asintió. Era la 4ª desaparición en un mes. El nuevo jefe de la prisión, el mayor Bushakur, había traído consigo sus propios métodos para mantener la disciplina. Métodos que hacían que incluso los presos más curtidos se despertaran con sudores fríos. Un gong vespertino anunció el final de la cena. Los presos se pusieron lentamente en fila para el recuento nocturno. Mahmud ocupó su lugar, enderezando automáticamente la espalda, una costumbre de exmilitar que ni siquiera 3 años de humillaciones habían logrado erradicar. El recuento, como siempre, se prolongó. El jefe de la guardia leía lentamente los nombres, disfrutando de su poder sobre los hombres exhaustos que estaban de pie bajo el sol abrasador. Mahmud aprovechó ese tiempo para observar. Se fijaba en todo. ¿Cuántos segundos tardaba el guardia en ir de la puerta a la garita? ¿Qué puertas se cerraban primero, después de la sirena vespertina? ¿Dónde estaban los puntos ciegos en el sistema de vigilancia? Cuando terminó el recuento, los presos fueron conducidos de vuelta a los barracones. En la estrecha celda, diseñada para 4 personas, ahora se apiñaban 8. El aire viciado, impregnado de olor a sudor y miedo, parecía que se podía cortar con un cuchillo. «Me han llamado hoy», dijo Mahmud en voz baja, cuando la luz del pasillo se apagó. «Bushakur me ha ofrecido colaboración». «¿Y tú qué?», preguntó Farid con tensión. «Le dije que me lo pensaría». Mahmud se giró en su estrecho catre, intentando encontrar una posición en la que las costillas no chocaran con la dura superficie. «Podría darme acceso al ala administrativa». Farid asintió con comprensión. En 2 años de reclusión conjunta, se había convertido en algo más que un compañero de celda, un aliado. Nunca habían hablado abiertamente de una fuga, pero ambos sabían que no estaban recopilando información por casualidad. Por la noche, Mahmud soñó con su esposa Amira y su hija Leila. En su sueño, estaban de pie a la orilla del mar y el viento les agitaba el pelo. Leila tenía 5 años cuando lo arrestaron. Ahora debería tener 8. ¿Está creciendo parecida a su madre? ¿Recuerda su rostro? Las cartas llegaban con poca frecuencia, pasando por una estricta censura. La última la recibió hace 6 meses, una breve nota de Amira,
informando de que se habían mudado con sus padres a Orán. Entre líneas leyó lo que no podía escribir abiertamente. La presión sobre las familias de los presos políticos se intensificaba. Las desalojaban de los pisos estatales, y a los niños los hostigaban en las escuelas. La sirena matutina lo arrancó del sueño. Un nuevo día en el Ghazr comenzaba como de costumbre, con una ducha fría bajo las tuberías oxidadas, un desayuno escaso y un trabajo agotador en la cantera. Pero hoy había algo diferente. Mahmud lo sentía en cada célula de su cuerpo. El mayor Bushakur observaba a los presos con especial atención. Su mirada se detenía varias veces en Mahmud. Después del mediodía, cuando el sol alcanzó su cenit e incluso los guardias buscaban la sombra, lo llamaron al edificio administrativo. El aire fresco de las habitaciones con aire acondicionado contrastaba tanto con el calor de la cantera que Mahmud sintió un mareo. Rayes, el mayor Bushakur, estaba sentado detrás de un escritorio macizo, hojeando unos papeles. ¿Has pensado en mi propuesta? Sí, señor mayor, estoy de acuerdo. Bushakur levantó la vista. Una expresión de sorpresa cruzó sus ojos, reemplazada rápidamente por la satisfacción. Una decisión inteligente. Trabajarás en el archivo. Empiezas mañana. Al salir del despacho, Mahmud captó su reflejo en la puerta de cristal de un armario. Un rostro demacrado, ojos hundidos, canas en su pelo, antes negro. Pero en sus ojos brillaba una chispa que no había estado allí durante muchos meses. Una chispa de esperanza. Esa noche, acostado sin dormir en su catre, tomó la decisión final. Él escaparía de El Ghazr o moriría en el intento. Prefería perecer en las arenas del Sahara a consumirse lentamente tras esas paredes, convirtiéndose en una sombra del hombre que una vez fue. El archivo resultó ser un polvoriento recinto en el sótano del edificio administrativo. Cientos de carpetas con los expedientes personales de los prisioneros, documentación sobre el funcionamiento de la prisión, viejos mapas coloniales y planos. Todo ello se almacenaba allí en un relativo desorden. El mayor Bushakur había encomendado a Mahmud la tarea de sistematizar ese caos, aparentemente confiando en su formación como ingeniero. Ningún contacto con otros prisioneros durante el trabajo, advirtió el supervisor Jamil, a quien habían asignado vigilar al nuevo archivista. Y no creas que esto es un privilegio. Un paso en falso y volverás a la cantera. O peor, Mahmud asintió con una expresión de completa sumisión. A lo largo de los años de encierro, había aprendido a ocultar sus pensamientos tras una máscara de indiferencia. Interiormente, sin embargo, se regocijaba. El acceso al archivo era justo lo que necesitaba. Los primeros días se dedicó realmente a ordenar los documentos, procurando no levantar sospechas. Jamil, un guardia anciano con dolor de espalda, se cansaba rápidamente de estar sentado en la dura silla y a menudo salía a fumar o a charlar un rato con sus colegas. En esos momentos, Mahmud buscaba febrilmente algo que pudiera ayudarle a escapar. Al quinto día de trabajo, descubrió viejos planos de la prisión. El Ghazr, construido por los franceses a finales del siglo XIX como un fuerte, tenía un complejo sistema de pasadizos subterráneos, parte de los cuales habían sido abandonados tras una reconstrucción en la década de 1970. Entre los planos, Mahmud encontró un esquema del sistema de abastecimiento de agua y, lo que era más importante, del sistema de drenaje. Uno de los viejos túneles conducía al lecho seco de un wadi a 2 kilómetros de la prisión. ¿Qué estás estudiando con tanta atención? La voz de Jamil lo hizo estremecerse. Intento comprender el sistema de clasificación, señor supervisor, respondió Mahmud con calma, deslizando discretamente los planos bajo una pila de expedientes personales. Aquí se mezclan diferentes métodos de catalogación. Jamil resopló y volvió a su crucigrama. No se distinguía por su curiosidad, una cualidad que Mahmud había aprendido a apreciar en los guardias. Por la noche, de regreso al barracón,
Mahmud compartió su descubrimiento con Farid. Este lo escuchó con escepticismo. Incluso si esos túneles existen, seguramente estarán derrumbados o inundados, susurró. ¿Y cómo piensas llegar hasta allí? La entrada debe estar en alguna parte del edificio administrativo. No exactamente. Mahmud se acercó más. Una de las entradas está en la parte antigua de la prisión, donde ahora están los almacenes, detrás de la sala de calderas. Es imposible acercarse a los almacenes, negó Farid con la cabeza. Siempre están vigilados. No durante la oración del viernes, replicó Mahmud. He notado que la guardia se reduce a la mitad. La mayoría de los supervisores son gente creyente. Continuaron discutiendo los detalles en voz baja mucho después de la hora de silencio. Farid, un antiguo mecánico, propuso varias maneras de abrir los oxidados candados de los almacenes. Mahmud hacía mentalmente una lista de las cosas necesarias: agua, comida, brújula, mapa de la zona. El mapa era un problema clave. En el archivo había encontrado viejos mapas coloniales de los alrededores, pero estaban demasiado desactualizados. Necesitaba información moderna sobre los núcleos de población más cercanos, las carreteras, las fuentes de agua. La solución llegó inesperadamente. En el archivo se guardaban los expedientes personales de todos los empleados de la prisión, incluidos los guardias. Revisándolos con el pretexto de la sistematización, Mahmud descubrió que el joven supervisor, Salim al-Khoury, era originario del pequeño oasis de Bir Lahmar, situado a 80 kilómetros al sur de El Ghasr. Era el núcleo de población más cercano, sin contar el puesto militar a 30 kilómetros al norte. Las 2 semanas siguientes, Mahmud estudió minuciosamente la rutina de la prisión, memorizó los turnos de guardia, anotó todos los posibles obstáculos. Empezó a guardar parte de su pan, secándolo para su almacenamiento a largo plazo. Farid, que trabajaba en la lavandería, consiguió robar varios metros de cuerda resistente y una vieja camiseta, con la que se podía hacer un gorro para protegerse del sol. Una noche, mientras estaban sentados en una esquina del patio durante un breve descanso, se les acercó Karim, un joven prisionero que había sido enviado a El Ghasr por participar en protestas estudiantiles. «Sé lo que están planeando», dijo en voz baja, sentándose a su lado. «Quiero ir con ustedes». Mahmud y Farid intercambiaron miradas. Confiar en alguien más era arriesgado, pero Karim podía ser útil. Era fuerte y resistente. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó Farid. «Porque tengo lo que necesitan». Karim sacó cuidadosamente de debajo de la camisa una hoja de papel doblada. «Un mapa moderno de la región. Mi hermano me lo dio en la última visita». Mahmud observó atentamente al joven. En sus ojos se veía determinación, pero no la desesperación que podría llevar a la traición. «¿Cuándo?», preguntó Karim tras una larga pausa. «El próximo viernes», respondió Mahmud, durante la gran oración. Los días siguientes estuvieron llenos de ansiosa espera. Cada ruido, cada mirada inusual de un guardia, los hacía detenerse con el temor de que el plan hubiera sido descubierto. Pero la vida en prisión seguía su curso. El mismo trabajo extenuante, las mismas humillaciones, la misma indiferencia hacia la dignidad humana. 3 días antes de la fuga planeada, Mahmud escuchó una noticia que podría cambiarlo todo. El mayor Bushakur anunció una inminente inspección del Ministerio de Justicia. Para poner orden, ordenó reforzar la seguridad y endurecer el régimen. «Esto se acabó», susurró Farid cuando se encontraron en los lavabos. «Duplicarán los puestos». «O es nuestra única oportunidad», replicó Mahmud. «Todos estarán ocupados preparando la inspección. El caos podría jugar a nuestro favor». Decidieron atenerse al plan original, pero estar preparados para improvisar. Mahmud continuó trabajando en el archivo, esforzándose por parecer especialmente diligente. Incluso le ofreció a Jamil ayuda para redactar el informe para la inspección, lo que le valió una aprobación con un gesto de cabeza.
La noche antes de la fuga, Mahmud contempló durante mucho tiempo la fotografía de Amira y Leila, la única posesión personal que le habían permitido conservar. Si todo salía según lo previsto, en unos días estaría camino de reunirse con ellas. Si no, prefería no pensar en la alternativa. «Mañana», les dijo a Farid y Karim cuando el barracón se sumió en la oscuridad. «Debemos estar preparados para todo». Esa noche volvió a soñar con el mar, infinito, azul, libre. Pero ahora no se limitaba a contemplarlo desde la distancia. Nadaba, y las salpicaduras saladas le tocaban el rostro, como una promesa de libertad. El viernes comenzó como de costumbre: levantamiento, recuento, desayuno escaso. Pero en el aire se palpaba la tensión, no solo por la inminente fuga, sino también por la inspección. Los guardias estaban nerviosos, los presos intentaban pasar desapercibidos. Mahmud trabajó en el archivo hasta el mediodía, revisando metódicamente los documentos y reuniendo discretamente todo lo que pudiera ser útil. Un lápiz, algunas hojas de papel, un pequeño abrecartas. Cada objeto lo escondía cuidadosamente en bolsillos especialmente preparados, que Farid había cosido en el interior de su traje de presidiario. «Reyes, termina por hoy», dijo Jamil hacia el mediodía. «El mayor ha ordenado que todos los presos vuelvan a los barracones antes de que empiece la inspección. Aquello fue una sorpresa. El plan preveía que Mahmud permaneciera en el edificio administrativo hasta que comenzara la oración del viernes y luego se dirigiera discretamente hacia los almacenes. Casi he terminado de sistematizar los expedientes personales, señor vigilante», intentó replicar. «Una hora más de trabajo, y todo estará listo para la inspección». Yamil vaciló. Por un lado, la orden del mayor era clara. Por otro, no quería parecer incompetente ante sus superiores si el archivo no estaba preparado. «Bien, tienes una hora», dijo finalmente. «Pero después te llevaré personalmente al barracón». Mahmud asintió, ocultando su alivio. Una hora era todo lo que necesitaba. En cuanto Yamil salió a fumar, Mahmud sacó rápidamente del armario más alejado un bulto de provisiones cuidadosamente escondido allí. Una botella de agua, galletas duras, un mapa. Lo escondió todo debajo del escritorio, esperando el regreso del guardia. Cuando Yamil regresó, Mahmud ya estaba terminando de ordenar los documentos con una perfección impecable. «Impresionante», murmuró el vigilante, inspeccionando el resultado del trabajo. «Quizá deberías haberte hecho bibliotecario en lugar de meterte en problemas con tus protestas contra la presa». «Solo señalé errores de ingeniería que podrían haber provocado una catástrofe», respondió Mahmud en voz baja. Era la primera vez que Yamil mostraba interés por la causa de su encarcelamiento. «Y tenías razón, por lo que he oído», dijo el guardia inesperadamente. «El proyecto se cerró hace un año después de que una comisión independiente confirmara los mismos riesgos». Mahmud se quedó paralizado. Aquella información era nueva para él, así que su trabajo no había sido en vano, aunque le hubiera costado la libertad. La conversación fue interrumpida por el sonido de una sirena, la señal para la formación general antes de la inspección. «Es hora», dijo Yamil, levantándose. «Primero comprobaremos que todo está limpio». Empezó a recorrer la habitación, mirando en los armarios y revisando los cajones del escritorio. Mahmud se tensó. El bulto con las provisiones seguía debajo del escritorio. «¿Qué es esto?». Yamil se inclinó, notando un borde de tela. Mahmud comprendió que el momento de la verdad había llegado antes de lo previsto. Si el guardia descubría las provisiones, la fuga terminaría antes de empezar. En una fracción de segundo tomó una decisión. Agarrando una pesada carpeta con documentos, golpeó con fuerza a Jamil en la nuca. El guardia gritó y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el borde del escritorio. Quedó tendido inmóvil y de una ceja cortada brotaba sangre. Mahmud se quedó helado, horrorizado por lo que había hecho.
Nunca había planeado recurrir a la violencia, y menos contra Jamil, que, a diferencia de muchos otros guardias, trataba a los presos con humanidad. Tras comprobar el pulso del guardia, alabado sea Alá, seguía vivo. Mahmud rápidamente le ató las manos y los pies con una cuerda. Le amordazó la boca con un trapo. A continuación, disfrazándose con el uniforme de Yamil, que le quedaba grande, pero que en medio del caos podría pasar por auténtico, cogió el bulto con las provisiones y miró con cautela al pasillo. El pasillo estaba vacío. Todos los empleados de la administración probablemente se habían reunido en el patio para recibir a la inspección. Mahmud se dirigió rápidamente hacia los almacenes, esforzándose por caminar con la seguridad que se espera de un guardia. Casi había llegado al cruce que buscaba cuando oyó voces. 2 guardias aparecieron por la esquina, acompañando a un civil, aparentemente un miembro de la inspección. ¡Tú!, lo llamó uno de los guardias. «Deberías estar en la formación». Mahmud se quedó paralizado, pensando frenéticamente. ¿Huir? ¿Pelear? Ambas opciones parecían suicidas. «Estoy cumpliendo una orden especial del mayor», respondió, intentando que su voz sonara segura, verificando la seguridad de la ruta de la inspección. Los guardias se miraron entre sí con duda. El civil, un hombre delgado con un traje caro, observaba a Mahmud con interés. «Su identificación, por favor», exigió el guardia de mayor rango, dando un paso adelante. En ese momento, desde el patio principal llegaron el sonido de una sirena y gritos. Los guardias se distrajeron, girando la cabeza hacia el ruido. Mahmud aprovechó el momento y echó a correr en dirección contraria. «¡Alto!», gritó un guardia, y Mahmud oyó el sonido del cerrojo de un arma siendo accionado. Se zambulló tras una esquina justo cuando sonó el disparo. La bala impactó en la pared, salpicándole la cara con pequeñas piedras. Sin detenerse, corrió por los laberínticos pasillos de la parte antigua de la prisión, oyendo tras él el ruido de los pasos de sus perseguidores y los gritos de alarma. Los almacenes no estaban cerrados con llave. Al parecer, en la prisa por preparar la inspección, la guardia había descuidado las medidas de seguridad habituales. Mahmud se deslizó al interior y corrió el pesado cerrojo. Esto retrasaría a sus perseguidores, pero no por mucho tiempo. Abriéndose paso entre las pilas de cajas y sacos, buscó la entrada al túnel, que según los planos antiguos, debía estar detrás de la sala de calderas. La sirena seguía sonando, a la que se sumaron nuevos sonidos, ladridos de perros. La guardia estaba dando la alarma en toda la prisión. Finalmente, detrás de una caldera vieja y fuera de servicio, encontró lo que buscaba: una pequeña puerta metálica, medio oculta bajo una pila de sacos de cemento. Tras retirar con dificultad los sacos, intentó abrir la puerta. La cerradura estaba oxidada, pero cedió después de varios golpes fuertes con una palanca que encontró allí mismo. La puerta se abrió con un chirrido penetrante, revelando un pasadizo oscuro que descendía. Un aire viciado y olor a moho le golpearon las fosas nasales. Mahmud vaciló solo un segundo. Los sonidos de la persecución se acercaban cada vez más. Agarrando su atado con provisiones, entró en la oscuridad y tiró de la puerta tras él. El túnel era estrecho y bajo, obligándole a caminar encorvado. En algunos lugares, el agua goteaba del techo, formando charcos resbaladizos en el suelo. Mahmud avanzaba lentamente, iluminando el camino con una pequeña linterna que había logrado robar del archivo. Había recorrido, según sus cálculos, alrededor de 1 kilómetro, cuando oyó sonidos detrás de él, ladridos de perros y voces. La persecución había encontrado la entrada al túnel. El corazón de Mahmud latía como loco. Aceleró el paso, resbalando y tropezando en la oscuridad. El túnel se dividía en varias bifurcaciones. Según el plan, debía seguir el pasaje de la izquierda, pero ahora, en medio del pánico, ya no estaba seguro de recordarlo correctamente. Eligiendo al azar uno de los pasajes, Mahmud corrió, sin preocuparse ya por hacer ruido. De repente, el suelo desapareció bajo sus pies.
No había visto la abertura en la oscuridad y cayó, golpeándose dolorosamente contra el fondo pedregoso de una especie de foso. Un dolor agudo le atravesó el tobillo. La linterna se rompió, sumiéndolo todo en una oscuridad absoluta. Tendido en el fondo del foso, oyendo los ladridos de los perros acercándose, Mahmud sintió que lo invadía la desesperación. ¿Acaso todo iba a terminar allí, antes incluso de haber empezado de verdad? Tanteando el espacio a su alrededor, se topó con algo metálico, una rejilla, el sistema de drenaje. Recordó que, según los planos antiguos, los túneles conectaban con el sistema de drenaje de aguas pluviales que conducía a un wadi. Levantándose con dificultad sobre la pierna sana, Mahmud intentó mover la rejilla. Cedió con inesperada facilidad, oxidada por el tiempo. Debajo había otro pasaje, más estrecho, pero seco. Las voces y los ladridos se hacían cada vez más fuertes. Las luces de sus linternas ya se veían en el túnel. Sin dudar ni un segundo, Mahmud se deslizó por el agujero, arrastrando tras de sí su atado con provisiones. Una vez dentro, intentó volver a colocar la rejilla en su sitio para ocultar las huellas. El nuevo túnel era tan estrecho que tenía que arrastrarse. El dolor en el tobillo era insoportable, pero el miedo le daba fuerzas. Se arrastró, impulsándose con los codos y la pierna sana, tirando de sus provisiones. Parecía que había pasado una eternidad antes de que el túnel empezara a ensancharse. El aire se hizo más fresco y Mahmud sintió una ligera brisa, señal de que la salida estaba cerca. Finalmente, vio una luz delante, tenue, pero inconfundible. Unos pocos metros más de sufrimiento, y se encontró frente a una pequeña abertura, parcialmente cubierta de piedras y arena. Tras despejar con dificultad el paso, Mahmud salió al exterior. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el desierto de tonos rojo-anaranjados. Se encontraba en el lecho seco de un wadi, rodeado de colinas rocosas no muy altas. No se veía ni la prisión ni a sus perseguidores. Mahmud se sentó, apoyando la espalda en una piedra, y por primera vez en muchas horas se permitió respirar hondo. Estaba libre. Pero esta era solo la primera, y quizás la más fácil, parte de su prueba. La inmensidad se extendía ante él, el desierto, la implacable y mortífera Sahara. Tras palpar cuidadosamente su tobillo, comprendió que, aunque probablemente no estaba roto, sí muy torcido. Caminar sería doloroso, pero posible. Desatando el nudo, revisó sus escasas provisiones. Una botella de agua, un puñado de galletas duras, un mapa, una brújula, una cuerda y un cuchillo. Comparando el mapa y la brújula, Mahmud fijó rumbo a Bir Lahmar, el oasis del que le había hablado Karim. 80 kilómetros a través del desierto. Con su lesión, tardaría al menos una semana, si conseguía avanzar entre 10 y 12 kilómetros diarios. El agua era el mayor problema. Una botella duraría, como mucho, 2 o 3 días, incluso racionándola al máximo. Pero no había alternativa. Quedarse quieto significaba una muerte segura o la captura. Tomando un sorbo de agua y comiéndose media galleta, Mahmud se levantó apoyándose en un palo que encontró allí mismo. Reuniendo todas sus fuerzas, comenzó a avanzar lentamente hacia el sur, en dirección al sol poniente. Los primeros pasos en el desierto fueron un calvario. Cada paso resonaba con dolor en su tobillo dañado. Pero con cada metro, con cada bocanada de aire puro, sentía crecer su determinación. Caminaría, sobreviviría, volvería con su familia o moriría como un hombre libre bajo el cielo abierto, y no en la ratonera de piedra de El Ghazra. Cuando los últimos rayos del sol se ocultaron tras el horizonte, Mahmud Rais ya se encontraba a varios kilómetros del lugar donde había emergido de las profundidades. Le esperaban 40 días de pruebas que cambiarían su vida para siempre. La noche en el desierto era fría y silenciosa. Las estrellas colgaban tan bajas que parecía que se podían tocar con la mano.
Mahmud caminó, apoyándose en el palo, mientras la luna llena proporcionaba suficiente luz. Cuando empezó a inclinarse hacia el horizonte, encontró una pequeña depresión entre las rocas y se dispuso a descansar. El sueño no llegaba. Cada susurro, cada soplo de viento lo hacía sobresaltarse, esperando la aparición de sus perseguidores. Sabía que, al amanecer, la administración penitenciaria movilizaría todos los efectivos disponibles: guardias, policía, incluso quizás el ejército. En esa región, la fuga de un prisionero se consideraba una amenaza para la seguridad nacional. Con los primeros rayos de sol, Mahmud reanudó su camino. Su tobillo estaba hinchado y le dolía, pero se obligaba a seguir andando. Manteniéndose cerca del lecho de un wadi, esperaba encontrar algo de agua. En el desierto, los cauces secos de los ríos a menudo ocultan fuentes subterráneas. Hacia el mediodía, el calor se volvió insoportable. El aire temblaba sobre las piedras incandescentes, creando espejismos. En varias ocasiones, a Mahmud le pareció ver árboles o construcciones a lo lejos, pero, al acercarse, solo encontraba extrañas formaciones rocosas. El agua de la botella se agotaba más rápido de lo que había calculado. La sed le atormentaba la garganta, la lengua se le hinchó y apenas podía moverla dentro de la boca. Se permitía solo pequeños sorbos cada pocas horas, pero ni siquiera eso era suficiente. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a descender un poco, Mahmud oyó un sonido lejano de motor. Se escondió rápidamente tras una gran roca y se quedó paralizado, escudriñando el horizonte. Poco después los vio, 2 jeeps militares que se movían a lo largo del cauce del wadi de norte a sur. Iban despacio, claramente en modo de búsqueda. En cada uno viajaban 4 hombres, todos armados. Mahmud se pegó a la roca, intentando convertirse en parte del paisaje. Los jeeps se acercaban, levantando nubes de polvo. Cuando se encontraban a unos 100 metros, uno de ellos se detuvo. Un hombre vestido con uniforme militar se levantó y se llevó unos prismáticos a los ojos. El corazón de Mahmud latía con tanta fuerza que parecía que su ruido se podía oír incluso a esa distancia. No respiraba, temiendo delatar su presencia con el más mínimo movimiento. El militar giró lentamente la cabeza, escaneando la zona. Su mirada rozó la roca tras la que se escondía Mahmud. Se detuvo un instante y siguió adelante. Tras un minuto de intensa observación, bajó los prismáticos, le dijo algo al conductor y los jeeps reanudaron la marcha. Mahmud esperó a que desaparecieran de su vista y solo entonces se permitió respirar. Era el primer grupo de búsqueda, pero sin duda no el último. Tenía que alejarse de terreno descubierto. Tras estudiar el mapa, decidió cambiar de ruta. En lugar de seguir avanzando por el wadi, donde era fácil que lo encontraran, se dirigió hacia una cadena de colinas bajas al sureste. Allí, entre las rocas, había más posibilidades de encontrar refugio. El camino a través de las colinas resultó mucho más duro. Las piedras afiladas le cortaban las sandalias improvisadas, hechas con un trozo de lona que encontró en la entrada del túnel. El sol, reflejado en las rocas claras, parecía aún más implacable. Al anochecer del segundo día, el agua se había acabado. Mahmud se humedecía los labios resecos, intentando no pensar en la sed. Sabía que sin agua una persona en el desierto no puede vivir más de 3 días. Pasó la noche en una pequeña cueva, más bien un hueco en la roca. El frío le calaba hasta los huesos, haciéndole desear una prenda de abrigo. Pero el frío era el menor de sus problemas. La sed y el hambre lo atormentaban mucho más. Al amanecer del tercer día, Mahmud se despertó con un sonido extraño. Al principio pensó que era el ruido de un motor y se tensó, preparándose para el encuentro con sus perseguidores. Pero el sonido era diferente, rítmico, suave. Asomándose cautelosamente desde su escondite, presenció una escena increíble. Una caravana de camellos, alrededor de una docena de animales,
se movía lentamente por el valle entre las colinas. Los guiaban dos hombres vestidos con la ropa tradicional de los tuareg, túnicas azules con turbantes que les cubrían el rostro. Mahmud se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Los tuareg podrían ser su salvación. Seguramente tendrían agua y comida, pero también podrían entregarlo a las autoridades a cambio de una recompensa. Mientras dudaba, uno de los tuareg levantó inesperadamente la cabeza y miró directamente en su dirección. Sus miradas se encontraron a una distancia de varias decenas de metros. El hombre le dijo algo a su compañero y detuvieron la caravana. Mahmud comprendió que no tenía elección. Salió lentamente de su escondite, levantando las manos para demostrar que estaba desarmado. Se tambaleaba por la debilidad y la sed. Los tuareg no se movieron, observando cómo se acercaba. Cuando Mahmud estuvo lo suficientemente cerca, el mayor de ellos, un hombre de barba blanca con profundas arrugas alrededor de los ojos, habló en un dialecto tamashek que Mahmud apenas entendía. «Agua», dijo Mahmud en árabe, haciendo un gesto con la mano hacia su boca. «Por favor». El anciano lo estudió atentamente durante largos segundos. Luego asintió y le dijo algo al más joven. Este quitó una bota de cuero de un camello y se la extendió a Mahmud. El agua estaba tibia y tenía un ligero sabor a cuero, pero a Mahmud le pareció néctar. Bebió pequeños sorbos, sabiendo que después de una larga sed, una gran cantidad de agua podía ser peligrosa. «Eres un fugitivo», dijo el anciano en un árabe entrecortado, cuando Mahmud le devolvió la bota. No era una pregunta, sino una afirmación. Mahmud no vio ningún sentido en negar lo evidente. Asintió. «De El Ghasr, hace 3 días». Los tuareg se miraron entre sí. El más joven dijo algo rápidamente en su idioma, con un tono de preocupación en su voz. «Los militares te están buscando», tradujo el anciano. «Ayer nos detuvieron, preguntando. Prometieron una recompensa». El corazón de Mahmud se hundió. Eso significaba que la búsqueda continuaba y que sus perseguidores sabían que se dirigía al sur. «No soy un criminal», dijo. «Me encarcelaron por decir la verdad sobre la corrupción y un proyecto peligroso». El anciano lo miró durante un largo rato, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Luego asintió lentamente. «No somos amigos del gobierno», dijo, «pero tampoco enemigos. Somos gente del desierto. Dar agua a un moribundo es la ley del desierto. Entregar a una persona a quienes la persiguen va en contra de nuestras costumbres». Mahmud sintió que la esperanza regresaba a él. «Me dirijo a Bir Lahmar», dijo. «Solo necesito un poco de agua, y, si es posible, que me indiquen el camino correcto». El anciano negó con la cabeza. «Bir Lahmar no es seguro para ti. Hay un puesto militar allí. Revisan a todos los que llegan. Eran malas noticias. Bir Lahmar era el único asentamiento marcado en el mapa al alcance». «Hay otro lugar», continuó el anciano después de una pausa. «Un pequeño campamento de nuestra tribu, a 3 días de camino hacia el sur. Allí podrás descansar y decidir qué hacer a continuación». Mahmud vaciló. Confiar en extraños era arriesgado, pero la alternativa, seguir vagando por el desierto sin agua ni conocimiento del terreno, equivalía al suicidio. «Gracias», dijo finalmente. «Estaré agradecido por su ayuda». El anciano asintió y le dijo algo al más joven. Este ayudó a Mahmud a subir a uno de los camellos, después de redistribuir la carga. «Me llamo Amar», se presentó el anciano. «Este es mi hijo, Tarek. Llevamos sal de los lagos del norte a cambio de dátiles y telas». La caravana avanzó lentamente. Mahmud, sentado en el camello, se sentía extraño. Después de días de tensión y miedo, ese movimiento regular parecía casi irreal. Al acercarse la noche, Tarek se tensó de repente y señaló el horizonte. A lo lejos se veía una nube de polvo, una clara señal de vehículos en movimiento. «Militares», dijo Amar. «Patrullan todos los caminos y senderos.
Rápidamente giraron hacia un estrecho desfiladero entre las rocas, donde era más difícil verlos, pero los jeeps parecían dirigirse directamente en su dirección. «Nos han visto», dijo Tarek. «Nos revisarán». Ammar tomó una rápida decisión. «Escóndete debajo de los fardos de sal», le dijo a Mahmud. «Rápido». Mahmud no discutió. Se deslizó del camello y se metió debajo de los voluminosos fardos de sal en la espalda de otro animal. La sal le picaba las heridas y los rasguños, pero era el menor de los males. Pronto escuchó el rugido de los motores acercándose. Los jeeps se detuvieron junto a la caravana. A través de una rendija entre los fardos, Mahmud vio a los militares con camuflaje desértico. 4 hombres con armas automáticas. «Salam aleikum», los saludó Ammar. «Wa aleikum as-salam», respondió el oficial. «Estamos buscando a un preso fugitivo, un hombre de unos 40 años, de estatura mediana, posiblemente herido. ¿Han visto a alguien?» «A nadie más que a ustedes en los últimos 2 días», respondió Ammar con calma. «Venimos del norte, de los lagos salados». El oficial examinó atentamente la caravana. «¿Qué tienen en la carga?» «Solo sal, señor oficial. ¿Quiere comprobarlo?» Mahmud contuvo el aliento. Si empezaban a revisar los fardos, lo encontrarían de inmediato. El oficial vaciló. Luego, al parecer convencido de que el viejo tuareg no ofrecería una inspección tan tranquilamente si estuviera ocultando a un fugitivo, hizo un gesto con la mano. «No es necesario. ¿Se dirigen a Bir Lamar?» «Sí, señor oficial. Estaremos allí en 4 o 5 días. Si ven a alguien sospechoso, infórmenlo al puesto de control. Se ofrece una recompensa por información sobre el fugitivo». «Por supuesto, señor oficial. Estaremos atentos». Los militares regresaron a sus jeeps y pronto desaparecieron en una nube de polvo. Solo cuando el sonido de los motores se desvaneció por completo, Ammar ayudó a Mahmud a salir de debajo de los fardos. «Te están buscando con mucha insistencia», dijo el anciano. «Debes de ser una persona importante». Mahmud esbozó una amarga sonrisa. «No importante, simplemente incómodo. Sé cosas que podrían causar problemas a algunos altos cargos». Ammar asintió con comprensión. «En ese caso, debes tener aún más cuidado. Cambiaremos la ruta, tomaremos un camino más largo, a través de tierras donde los militares rara vez aparecen». Así comenzó una nueva etapa del viaje de Mahmud, en compañía de nómadas del desierto que, siguiendo las antiguas leyes de la hospitalidad, arriesgaban su seguridad por un desconocido. No sabía a dónde lo llevaría este camino, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía una oportunidad de sobrevivir y posiblemente de regresar con su familia. El campamento tuareg era un pequeño conjunto de jaimas en un valle protegido del viento entre dunas de arena. La escasa vegetación, algunas acacias raquíticas y arbustos, indicaba la presencia de aguas subterráneas. La llegada de la caravana despertó la actividad entre los habitantes del campamento. Las mujeres, vestidas con ropas coloridas, salieron corriendo a recibir a los hombres, y los niños miraban con curiosidad al desconocido. Mahmud se sentía incómodo bajo sus miradas, demacrado, sucio, con una barba crecida y ropa hecha jirones. Ammar lo presentó como un viajero que habían encontrado en el desierto, sin mencionar su condición de fugitivo. Pero Mahmud veía en los ojos de los ancianos una comprensión. Sospechaban que no era un viajero común. Le asignaron un lugar en la jaima para invitados, le dieron ropa limpia y comida. Por primera vez en muchos días pudo lavarse y comer hasta saciarse. Su tobillo todavía le dolía, pero una anciana, murmurando algo en su idioma, le aplicó una cataplasma de hierbas y el dolor comenzó a disminuir. Esa noche, Mahmud durmió profundamente, por primera vez sin temer la persecución. Pero por la mañana, la realidad de su situación regresó con nueva fuerza. «Los militares están ampliando la búsqueda», informó Tarek al regresar de un oasis cercano. «Están revisando todos los asentamientos en un radio de 100 kilómetros de El Ghazra.
Dicen que el fugitivo es un peligroso terrorista. Mahmud esbozó una amarga sonrisa. Terrorista. Eso era lo que se había convertido en los informes oficiales. Un hombre que simplemente había señalado errores de ingeniería en un proyecto de presa, ahora era el enemigo número 1 del Estado. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme aquí?, le preguntó a Amar, consciente de que su presencia ponía en peligro a toda la tribu. El campamento se levantará en 3 días, respondió el anciano. Nos trasladamos a los pastos de invierno más al sur. Puedes venir con nosotros si quieres. Era una oferta generosa, pero Mahmud entendía que estaba dictada más por las leyes de la hospitalidad que por consideraciones prácticas. Era una carga para la tribu, una fuente potencial de peligro. ¿A dónde irías si no nos hubieras encontrado?, preguntó Amar, viendo sus dudas. Mahmud desplegó el mapa que aún conservaba. Esperaba llegar a Bir Lahmar y desde allí, tal vez a la frontera con Malí. Tengo contactos en Tombuctú, personas que podrían ayudarme a contactar con mi familia. Amar estudió el mapa. Su arrugado dedo trazaba posibles rutas. Bir Lahmar es demasiado peligroso ahora, dijo. Pero hay otro camino. Si vas hacia el suroeste, a través de las tierras de Tadrar Takakus, puedes llegar a la frontera en 2 semanas. Hay menos puestos militares allí. ¿Tadrar Takakus? Mahmud no encontraba ese nombre en su mapa. Es un antiguo laberinto de rocas y cañones, un lugar peligroso. Poca agua, muchas serpientes y escorpiones. Pero si conoces el camino, se puede pasar. Mi primo Yusuf puede mostrarte el camino hasta la frontera. Es contrabandista, conoce todos los senderos. Mahmud vaciló. Confiar en un contrabandista era arriesgado, pero quedarse allí o intentar encontrar un camino por su cuenta a través de un desierto desconocido era aún más arriesgado. ¿Cuándo puedo reunirme con él? Vendrá mañana, dijo Amar. Decide después de hablar. El resto del día, Mahmud lo pasó ayudando en el campamento en lo que pudo. Arregló arneses para camellos, jugó con los niños, escuchó las historias de los ancianos. Esa vida sencilla, centrada en las necesidades básicas de supervivencia, le parecía ahora más real que su antigua existencia como ingeniero, con una prestigiosa educación y un apartamento en la ciudad. Por la noche, sentado junto a la hoguera, le preguntó a Amar por qué había decidido ayudarlo, arriesgándose a causar problemas a su tribu. El anciano guardó silencio durante un largo rato, mirando las llamas. Hace muchos años, comenzó finalmente. Mi hijo mayor se metió en problemas en la ciudad. Lo acusaron de un robo que no cometió. Algún ciudadano lo ayudó a evitar la cárcel. Le dio dinero para un abogado. Juré que si alguna vez podía ayudar a alguien en apuros, lo haría. El desierto nos enseña. Hoy tú ayudas a otro, mañana otro te ayudará a ti. Mahmud asintió, conmovido por esa sencilla sabiduría. Nunca olvidaré vuestra bondad, dijo. Y si alguna vez puedo devolver el favor. Amar levantó la mano, interrumpiéndolo. No a mí. Ayuda a otro cuando llegue el momento. Así funciona el mundo. Al día siguiente, tal como Amar había prometido, llegó Yusuf al campamento, un hombre enjuto de mediana edad con una mirada astuta y una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. No ocultaba su escepticismo sobre las posibilidades de Mahmud. La frontera está bien vigilada, dijo. Especialmente ahora, que todos buscan a un fugitivo. El cruce costará caro. No tengo dinero, admitió Mahmud con honestidad. Yusuf sonrió con sorna. Ya me lo imaginaba, pero Amar dijo que eres ingeniero. ¿Es cierto? Mahmud asintió. Me especialicé en hidrología y sistemas de irrigación. Los ojos de Yusuf brillaron. Eso podría ser útil. Tenemos un problema con un pozo en uno de los oasis del camino. Si puedes ayudar a solucionarlo, te llevaré hasta la frontera. Así se cerró el trato. A la mañana siguiente, Mahmud debía partir con Yusuf en un largo viaje a través del Tadrar Takakus.
Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño. Los pensamientos sobre el viaje que se avecinaba se mezclaban con recuerdos de su familia. ¿Dónde estarán ahora Amira y Leila? ¿Sabrán de su fuga? ¿Esperarán que esté vivo? Recordó el último día que pasó con ellas antes de ser arrestado. Una tarde normal, ayudando a Leila con los deberes, una conversación tranquila con Amira en el balcón, planes para el fin de semana. ¿Quién podría haber imaginado que al día siguiente agentes de la seguridad tocarían a su puerta? Por la mañana, cuando el campamento aún dormía, Mahmud se acercó al borde de la duna y pronunció la oración matutina. No había sido una persona particularmente religiosa antes de su encarcelamiento, pero en prisión descubrió que la oración le daba fuerzas y esperanza. ¿Listo? La voz de Yusuf lo sacó de sus pensamientos. Mahmud se giró. El contrabandista estaba de pie, apoyado en un bastón, con 2 camellos cargados detrás de él. «Listo», respondió Mahmud, levantándose. Se despidieron de Amar y de los demás miembros de la tribu. El viejo tuareg le regaló a Mahmud una pequeña bolsa de cuero. «Un amuleto de la suerte», dijo. «Llévalo siempre contigo». Mahmud se sintió conmovido. Sabía que probablemente nunca volvería a ver a estas personas, pero su bondad permanecería con él para siempre. El viaje con Yusuf resultó ser mucho más duro de lo que había esperado. El contrabandista mantenía un ritmo implacable, a menudo moviéndose por la noche y descansando durante el día, cuando el calor se volvía insoportable. Evitaban las rutas principales y los oasis, donde podía haber puestos militares o policiales. Al tercer día de viaje, llegaron al Tadrart Akakus, un laberinto fantástico de formaciones rocosas esculpidas por el viento y la arena durante millones de años. Los estrechos pasajes entre las altas rocas creaban corredores y salas naturales, donde el eco amplificaba cada sonido. «Es fácil perderse aquí», advirtió Yusuf. «Quédate cerca y no te quedes atrás». Continuaron su camino a través del laberinto de piedra, a veces abriéndose paso por pasajes tan estrechos que tenían que caminar de lado. Llevaban a los camellos de la mano, vigilando de cerca para que los animales no se lastimaran con los bordes afilados de las rocas. Al quinto día de viaje, llegaron a un pequeño oasis escondido en un profundo valle entre las rocas. Había varias palmeras, un pequeño pozo y una choza construida con piedras. «Esta es una de nuestras paradas», dijo Yusuf. «Aquí descansaremos un día o 2, y aquí está el problema con el pozo del que te hablé. El pozo resultó ser una antigua construcción, excavada probablemente ya en la época del Imperio Romano. Tenía agua, pero turbia y con un olor desagradable». «Antes el agua era limpia», explicó Yusuf, «pero hace unos meses algo cambió. Ahora la gente y los animales se enferman después de beberla». Mahmud inspeccionó cuidadosamente el pozo, descendiendo a él con una cuerda. El problema estaba en las capas subterráneas. En algún lugar se había producido un desplazamiento, y los minerales estaban llegando al acuífero, haciendo que el agua no fuera apta para el consumo. Durante 2 días trabajó, aplicando sus conocimientos de hidrología en condiciones primitivas. Creó un sistema de filtración simple pero eficaz, con capas de arena, grava y carbón vegetal. Al anochecer del segundo día, el agua estaba notablemente más clara. «No es perfecto, pero mucho mejor de lo que era», le dijo a Yusuf. «Con el tiempo, el sistema se autolimpiará». El contrabandista quedó impresionado. «Has cumplido tu palabra», dijo. «Yo cumpliré la mía. Mañana seguiremos hacia la frontera». Esa noche, mientras estaban sentados junto a una pequeña hoguera, Yusuf preguntó inesperadamente: «¿Por qué no escapaste antes? 3 años en el Gasser es mucho tiempo». Mahmud reflexionó. Se había hecho esa pregunta muchas veces. «Al principio creía en la justicia», respondió finalmente. «Pensaba que el error se corregiría, que la verdad saldría a la luz. Después simplemente sobreviví.
día tras día. Solo empecé a planear la fuga cuando me di cuenta de que podría no vivir hasta el final de mi condena. Yusuf asintió. Yo pasé 2 años en una cárcel de Trípoli, confesó inesperadamente. Por contrabando, por supuesto. Sé lo que es esperar y tener esperanza. Esta inesperada sinceridad creó un nuevo vínculo entre ellos, una comprensión que solo surge de compartir el sufrimiento. Los días siguientes estuvieron llenos de un agotador viaje a través de lugares cada vez más salvajes y desolados. Las reservas de agua debían racionarse estrictamente, y la comida se reducía a dátiles secos y galletas marineras. Pero con cada día que pasaba, se acercaban más a la frontera. Al 10º día de camino, Yusuf se detuvo en la cima de una colina de arena y señaló el horizonte. ¿Ves esa cadena de colinas? Detrás de ellas está el territorio de Malí. Un día más de camino y estarás allí. Mahmud sintió que su corazón latía más rápido, tan cerca de la libertad, de la posibilidad de empezar una nueva vida. Pero el destino le tenía reservada otra prueba. Esa misma noche, cuando acamparon al pie de la última cadena de colinas, Mahmud se despertó por un sonido extraño. Aguzando el oído, lo reconoció. El distante zumbido de motores. «Yusuf», sacudió al contrabandista dormido. «Alguien se acerca». El contrabandista se despertó al instante. Escuchó con atención y maldijo. «Patrulla fronteriza. No deberían estar aquí hoy». Rápidamente recogieron sus cosas y comenzaron a ascender la ladera, esperando refugiarse entre las rocas. Pero era demasiado tarde. Los faros de los jeeps ya iluminaban el valle, y un haz de luz de un reflector se deslizaba por las laderas, registrando metódicamente cada rincón. «Nos están buscando a nosotros», susurró Yusuf. «Alguien ha informado de nuestra ruta». Mahmud sintió un escalofrío recorrer su espalda. Después de todo el camino, todas las pruebas, ser capturado a pocos kilómetros de la frontera sería insoportable. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, tratando de que su voz sonara tranquila. Yusuf lo miró evaluadoramente. «Tenemos 2 opciones. Podemos intentar escondernos y esperar a que se vayan. Normalmente no realizan búsquedas prolongadas en esta zona. O podemos separarnos. Yo distraigo su atención y tú sigues hacia la frontera. Con el camello llegarás antes del amanecer». Mahmud entendió que Yusuf se estaba ofreciendo a sacrificarse. Si lo atrapaban con contrabando, eso significaría una nueva pena de prisión. «No puedo pedirte eso», dijo. Yusuf sonrió con ironía. «No me lo estás pidiendo. Yo mismo lo ofrezco. Están buscando a un fugitivo, no a un contrabandista. Si me atrapan a mí, será una multa normal o unos meses de cárcel. Si te atrapan a ti». No terminó la frase, pero ambos sabían la continuación. Para un preso político fugitivo, la captura significaba el regreso a El Ghazj o, lo que era más probable, un accidente al intentar escapar. «Decide rápido», dijo Yusuf. «No tenemos mucho tiempo». Mahmud entendía la lógica de la propuesta, pero contradecía todo en lo que creía. Abandonar a un hombre que se había arriesgado por él le parecía mal. «Nos separaremos», dijo finalmente, «pero no me llevaré el camello. Tú parecerás más creíble como un contrabandista normal con 2 animales». Yusuf comenzó a protestar, pero Mahmud lo detuvo. «Soy ingeniero, ¿recuerdas? He calculado la distancia y mis fuerzas. Podré hacerlo». Después de una breve discusión, llegaron a un acuerdo. Mahmud tomó el mínimo de provisiones: un odre con agua, algo de comida, una brújula. Yusuf le dio un mapa rudimentario del último tramo del camino y le explicó cómo encontrar un paso seguro a través de la frontera. Hay un cauce seco que cruza la frontera. En esta época del año no tiene agua, pero hay muchas piedras y arbustos donde puedes refugiarte. Los guardias fronterizos rara vez revisan ese lugar. Es demasiado difícil conducir los jeeps allí. Se despidieron rápidamente. Yusuf se dirigió al suroeste,
haciendo mucho ruido y dejando rastros evidentes. Mahmud se dirigió directamente al sur, tratando de usar la superficie rocosa para no dejar huellas. Oyó que los jeeps cambiaban de dirección, siguiendo a Yusuf. El plan había funcionado, pero a costa del riesgo para el hombre que lo había ayudado. Mahmud caminó toda la noche, orientándose por las estrellas y la brújula. Cuando comenzó a amanecer, vio al frente una grieta poco profunda, el cauce seco del que había hablado Yusuf. Bajando a él, continuó su camino, ahora oculto a las miradas ajenas. El sol salía, el calor aumentaba. El agua del odre se estaba acabando, pero Mahmud sabía que debía ahorrar cada gota. La frontera estaba cerca, pero era el tramo más peligroso del camino. Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en el cenit, escuchó un sonido que le heló la sangre, el ladrido de perros. Los guardias fronterizos estaban usando perros rastreadores para buscar a los infractores. Mahmud aceleró el paso, superando el cansancio y el dolor en sus pies cansados. El cauce se volvía cada vez más estrecho, las laderas cada vez más empinadas. Delante se veía una curva, después de la cual, según el mapa de Yusuf, debía estar la frontera. Los ladridos se acercaban. Estaban siguiendo su rastro, y en terreno abierto no tenía ninguna posibilidad de escapar de la persecución. Desesperado, Mahmud comenzó a buscar refugio. Entre las rocas del cauce, vio una pequeña grieta, apenas lo suficientemente grande como para que pudiera colarse. Sin dudarlo, se metió en el estrecho espacio, arañándose la piel con los bordes afilados. La grieta resultó ser la entrada a una pequeña cueva que se adentraba profundamente bajo la roca. Dentro estaba oscuro y fresco. Mahmud se adentró lo más posible desde la entrada y se quedó paralizado, tratando de respirar en silencio. Pronto oyó voces y pasos. Eran los guardias fronterizos, rastreando el lecho del río. Los perros ladraban cada vez más cerca. Mahmud se pegó a la fría pared de la cueva, cerrando los ojos con fuerza. Si los perros olían su rastro, todo habría terminado. Los pasos y las voces se acercaron a la entrada de la cueva. Mahmud oyó a un perro rasguñar las piedras con sus patas, intentando colarse por una estrecha grieta. Uno de los guardias fronterizos alumbró con una linterna el agujero, y el haz de luz iluminó por un instante las paredes de la cueva, pero no alcanzó el lugar donde se escondía Mahmud. «No hay nada ahí», dijo una voz. «Demasiado estrecho para una persona». «El perro huele algo», replicó otra. «Quizás sea algún animal, un zorro o un chacal. Sigamos, todavía nos queda todo el sector por revisar». Tras un minuto de vacilación, las voces y los pasos comenzaron a alejarse. Al perro, por lo visto, lo arrastraron a la fuerza. Seguía ladrando, pero ya desde lejos. Mahmud no se movió durante horas, temiendo que fuera una trampa, que los guardias fronterizos hubieran dejado un observador. Solo cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras en el lecho del río, se atrevió a salir de su escondite. Tras mirar a su alrededor con cautela y asegurarse de que no había nadie cerca, reanudó su camino. Ahora se movía más despacio, deteniéndose a menudo para escuchar y observar. Cuando oscureció, Mahmud llegó a una curva del lecho del río. Según el mapa, después de ella debía estar la frontera. No sabía si habría alguna señal física o barrera. En el desierto, las fronteras eran a menudo simples líneas en un mapa, invisibles sobre el terreno. Asomándose con cuidado tras una roca, vio delante una línea oscura, quizás otro lecho de río o una depresión. Entre él y esa línea había un terreno abierto, iluminado por la luna. Reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, Mahmud corrió a través del espacio abierto. Cada paso le costaba un mundo. Los pies se hundían en la arena. Los pulmones le ardían por falta de aire. Pero el miedo le daba fuerzas. Al llegar a la línea oscura, se dio cuenta de que efectivamente era otro lecho de río, más ancho y profundo. Al descender a él, Mahmud sintió cómo la tensión de las últimas horas comenzaba a abandonarle.
Según todos sus cálculos, ya había cruzado la frontera. Estaba en Malí. Era libre. Exhausto, se desplomó sobre la arena y por primera vez en muchos días se permitió llorar, de alivio, de cansancio, de la certeza de que la prueba más terrible de su vida había quedado atrás. Pero por delante le esperaba aún un largo camino hacia la civilización, hacia la posibilidad de contactar con su familia, hacia una nueva vida. Y ese camino comenzaba allí, en el oscuro lecho del río, bajo el cielo estrellado del desierto que a punto estuvo de arrebatarle la vida, pero que, al final, le había regalado la libertad. Cruzar la frontera era solo el principio de una nueva etapa de desafíos. Mahmud se encontraba en territorio de Malí, pero hasta el pueblo más cercano, según sus cálculos, aún quedaban al menos 50 kilómetros. 50 kilómetros a través del desierto, con una reserva mínima de agua y casi sin comida. Los 2 primeros días en territorio maliense se movió principalmente por la noche, orientándose por las estrellas, como le había enseñado Yusuf. Durante el día, buscaba la sombra entre las escasas rocas e intentaba ahorrar energías. El agua se agotaba y la sed se convertía en su compañera constante. Al tercer día, vio a lo lejos una columna de humo, señal de presencia humana. Acercándose con cautela, descubrió un pequeño campamento de nómadas, 3 jaimas, varios camellos y cabras. La experiencia de haber tratado con tuaregs en el lado argelino le dio confianza. Reuniendo todas sus fuerzas, se dirigió al campamento con las manos levantadas, mostrando que no estaba armado. Lo recibieron con recelo, pero no con hostilidad. Estas personas pertenecían a la tribu tuareg Keladrar, que tradicionalmente controlaba las rutas comerciales a través del Sahara. Tras intercambiar saludos y explicar su situación, se presentó como un refugiado político de Argelia, evitando detalles sobre su fuga de la prisión. A Mahmud le ofrecieron agua y comida. El jefe de la familia, un hombre de barba blanca llamado Musa, tras escuchar su historia, le ofreció ayuda. «Nosotros vamos a Kidal», le dijo. «Es una pequeña ciudad a 300 kilómetros de aquí. Allí hay representantes de la ONU y de organizaciones internacionales. Ellos pueden ayudarte como refugiado político». Era la mejor oferta que Mahmud podía esperar. Viajar con los nómadas significaba tener acceso a agua, comida y conocimiento del terreno. Durante las 2 semanas siguientes avanzaron lentamente hacia el sur, deteniéndose en pozos y oasis y encontrándose a veces con otros grupos de nómadas. Mahmud intentaba ser útil, ayudaba con los camellos, reparaba equipos rotos, contaba historias a los niños. Musa resultó ser no solo un guía, sino también un sabio interlocutor. Por las noches, junto a la hoguera, hablaban de política, religión, tradiciones. Para Mahmud, que había pasado 3 años en el aislamiento intelectual de la prisión, estas conversaciones eran como un soplo de aire fresco. «Dices que eras ingeniero», le dijo Musa un día. «Un hombre que construye puentes y carreteras, pero a veces, los puentes más importantes son los que conectan a las personas a través de las diferencias en sus creencias y costumbres». Mahmud reflexionó sobre estas palabras. Antes de su arresto, solo se había centrado en su carrera, en el bienestar material de su familia. Para él, el activismo político había sido más un ejercicio intelectual que una convicción profunda. Pero la prisión y la fuga transformaron su visión del mundo. «Empiezo a entender lo que significa ser verdaderamente libre», le dijo a Musa. «No es solo la ausencia de muros y barrotes, es la capacidad de ver el mundo tal como es y elegir tu propio camino en él». Musa sonrió. «Hablas como un filósofo, no como un ingeniero. Quizás el desierto cambia a la gente más de lo que se imaginan». A medida que se acercaban a Kidal, Mahmud pensaba cada vez más en el futuro. ¿Qué haría al llegar a la ciudad? ¿Cómo se pondría en contacto con su familia? ¿Podría regresar alguna vez a Argelia o tendría que buscar asilo en otro país?
Al 25º día, después de la fuga de El Ghazra, divisaron a lo lejos las luces de Kidal. La ciudad era pequeña, pero después de semanas en el desierto parecía una metrópolis. «Nos detendremos en las afueras», dijo Musa. «Entrarás en la ciudad solo. Para nosotros, los tuaregs, la relación con las autoridades es complicada». Mahmud lo entendía. Los tuaregs a menudo estaban en conflicto con los gobiernos centrales de los países por los que pasaban sus rutas tradicionales. «Nunca olvidaré vuestra ayuda», dijo, estrechando la mano de Musa. «Simplemente vive con dignidad y recuerda las lecciones del desierto», respondió el anciano. «A veces, las cosas más importantes las encontramos cuando perdemos todo lo demás». A la mañana siguiente, Mahmud entró en Kidal solo. La ciudad era polvorienta y pobre, con casas de adobe y calles estrechas. Después de un mes en el desierto, incluso este modesto asentamiento le parecía un milagro de civilización. Siguiendo las indicaciones de Musa, encontró una pequeña oficina de una organización humanitaria internacional. Los empleados, una joven francesa y un maliense local, se sorprendieron al ver aparecer a un hombre demacrado que hablaba árabe, culto y francés. Mahmud se presentó como un refugiado político de Argelia, evitando detalles sobre la fuga de la prisión. Pidió ayuda para obtener documentos temporales y la posibilidad de contactar con su familia. «Podemos proporcionarle ayuda básica», dijo la francesa, que se presentó como Sophie. «Comida, alojamiento temporal, atención médica. Pero para obtener el estatus oficial de refugiado, deberá dirigirse a la Kenur, en Bamako». Bamako, la capital de Malí, se encontraba a cientos de kilómetros al sur. Pero en ese momento, Mahmud agradecía cualquier ayuda. Lo alojaron en una pequeña habitación en una mezquita local. Por primera vez en muchas semanas, durmió en una cama de verdad. Pudo ducharse y vestirse con ropa limpia. Pero incluso en estas condiciones, relativamente confortables, a menudo se despertaba bañado en sudor frío, pensando que todavía estaba en la celda de El Ghazra o vagando por el inmenso desierto. Unos días después, Sophie lo ayudó a enviar una carta a su hermana Amira, en Orán. El contacto directo con su esposa era demasiado arriesgado. Los servicios secretos argelinos seguramente estaban vigilando a su familia. En la carta no indicaba su paradero, solo informaba de que estaba vivo y a salvo. La espera de una respuesta fue angustiosa. Mahmud pasaba los días ayudando en la mezquita y en el centro humanitario, utilizando sus conocimientos de ingeniería para reparar la fontanería y el generador eléctrico. Esta ocupación le ayudaba a no pensar constantemente en su familia y en un futuro incierto. 2 semanas después, llegó la respuesta. Una breve nota de su hermana Amira. Su esposa e hija estaban vivas y bien, pero se encontraban bajo vigilancia constante. Después de su fuga, las habían interrogado y amenazado, pero no las habían tocado físicamente. Se habían mudado a casa de los padres de Amira para mayor seguridad. La última línea de la nota le encogió el corazón. «Leila, reza cada noche por tu regreso». Aquella noche, Mahmud tardó mucho en conciliar el sueño. Miraba al techo y pensaba en su hija, que crecía sin un padre, en su esposa, que llevaba sobre sus hombros la carga de sus elecciones políticas. ¿Su fuga había sido un acto de valentía o de egoísmo? ¿La libertad por la que luchaba traería algo bueno a su familia o solo nuevos sufrimientos? Al día siguiente, tomó una decisión. Debía llegar a Bamako, obtener el estatus oficial de refugiado y comenzar el proceso de reunificación con su familia. Sería un camino largo y difícil, pero ahora tenía un objetivo. Sophie lo ayudó a organizar el traslado a la capital. A través de una red internacional de organizaciones humanitarias, se organizó el transporte, un camión que transportaba medicamentos desde Kidal a Bamako. «El viaje durará alrededor de 1 semana», advirtió Sophie. «Las carreteras están en mal estado y en algunas zonas no es seguro,
debido a la actividad de grupos rebeldes. Mahmud asintió. Después de todo lo que había pasado, una semana en un camión parecía una nimiedad. Antes de partir, se despidió del imán de la mezquita local, que lo había acogido. «Alá pone a prueba a quienes ama», dijo el anciano. «Tus pruebas han sido duras, pero las has superado con dignidad. No olvides las lecciones que has recibido». Mahmud abrazó al anciano, conmovido por su sabiduría y bondad. El viaje a Bamako resultó ser tan difícil como había advertido Sophie. El camión se averiaba con frecuencia, las carreteras eran casi intransitables, y en varios puestos de control el conductor tuvo que dar sobornos para poder continuar el viaje. Pero para Mahmud, cada kilómetro hacia el sur era un kilómetro hacia una nueva vida. Él observaba cómo el paisaje cambiaba. Las arenas sin vida del Sahara cedían paso gradualmente a una sabana con árboles dispersos, y luego a una vegetación cada vez más densa. El clima se volvía más húmedo, y aparecían cada vez más signos de vida. Al séptimo día de viaje, llegaron a Bamako, una ciudad bulliciosa y caótica a orillas del río Níger. Después de meses en el desierto y la tranquilidad de Kidal, la capital de Malí le pareció a Mahmud una ensordecedora cacofonía de sonidos, olores y colores. En la oficina del ACNUR lo recibieron con profesional cortesía. Un empleado, un europeo de mediana edad y aspecto cansado, registró su historia, evitando preguntas innecesarias sobre los detalles de la fuga. «El proceso de evaluación de su solicitud de asilo llevará tiempo», dijo. «Posiblemente varios meses, pero, dada su condición de disidente político de Argelia, tiene buenas posibilidades de obtener una resolución favorable». A Mahmud le entregaron un permiso de residencia temporal como solicitante de asilo y lo dirigieron a un centro para refugiados en las afueras de la ciudad. El centro era un complejo de construcciones sencillas, donde vivían refugiados de diferentes países de África Occidental y del Norte. Las condiciones eran espartanas, pero después de la prisión y el desierto, le parecían bastante aceptables. Mahmud compartía habitación con otros 3 hombres, 2 sudaneses y un refugiado de Costa de Marfil. Todos tenían sus propias historias de huida de la guerra, la persecución o la pobreza. En el centro, Mahmud comenzó a trabajar como traductor, ayudando a los refugiados de habla árabe a comunicarse con la administración. Esta actividad le proporcionaba unos pequeños ingresos y una sensación de utilidad. Por las noches, escribía. Primero simples notas sobre su experiencia, luego recuerdos más estructurados sobre su fuga y su viaje a través del desierto. La escritura se convirtió para él en una forma de dar sentido a lo vivido, de transformar el caos de los recuerdos en una historia ordenada que podía controlar. Un mes después de llegar a Bamako, recibió una segunda carta de su familia. Esta vez, era Amira quien escribía. Sus palabras eran cautelosas. Evidentemente temía que la carta fuera interceptada. Pero entre líneas Mahmud leía amor y esperanza. «Esperamos el día en que volvamos a estar juntos, donde sea», escribía ella. Junto a la carta había un dibujo infantil, un sol brillante sobre una casa donde 3 figuras se tomaban de la mano. El dibujo de Leila. Mahmud lo miró durante mucho tiempo, sin poder contener las lágrimas. Esa noche tomó una decisión definitiva. Lucharía por reunirse con su familia por todos los medios legales disponibles, y contaría su historia al mundo, no como una queja o una acusación, sino como un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la importancia de la libertad. Al 40º día de su fuga de El Ghazra, exactamente 40 días y noches de viaje por el desierto y búsqueda de un camino hacia una nueva vida, Mahmud Rayes se sentó a la mesa en su habitación en el centro para refugiados y escribió las primeras palabras de su libro. «No soy un héroe. Soy simplemente un hombre que se negó a morir en una jaula. Esta es la historia de cómo el desierto me quitó todo, excepto lo más importante, el deseo de vivir libre».
Habían pasado 6 meses desde el día en que Mahmoud cruzó el umbral del centro para refugiados en Bamako. 6 meses de espera, esperanzas y trámites burocráticos. Durante este tiempo, muchas cosas habían cambiado. Su solicitud de asilo había sido aprobada, lo que le otorgaba un estatus legal y una protección básica. Se mudó del centro para refugiados a una pequeña habitación que alquilaba junto con Abdullah, un sudanés con el que se había hecho amigo en el centro. Trabajaba como traductor en una clínica local que atendía a refugiados y continuaba escribiendo su libro. El manuscrito crecía. Lo que había comenzado como notas personales se había convertido en una narración completa sobre la injusticia, la supervivencia y la búsqueda de la libertad. Mahmoud escribía por las noches, recordando cada detalle de su encarcelamiento y su fuga, transformando recuerdos dolorosos en palabras sobre el papel. Un día, una periodista francesa, que trabajaba en un reportaje sobre los refugiados en África Occidental, llegó a la clínica. Al escuchar la historia de Mahmoud de uno de los médicos, pidió una entrevista. Mahmoud aceptó con cierta reticencia. Todavía temía llamar la atención, sabiendo que las autoridades argelinas podían perseguirlo incluso fuera del país. Pero la periodista, Claire Dupont, lo convenció de que su historia merecía ser escuchada. «Su experiencia puede ayudar a otros», dijo ella, «y, posiblemente, crear presión sobre el gobierno argelino en la cuestión de los presos políticos». La entrevista se publicó primero en una pequeña publicación francesa especializada en derechos humanos, y luego fue retomada por importantes medios de comunicación internacionales. La historia del ingeniero que había escapado de la prisión y cruzado el desierto para encontrar la libertad era demasiado cautivadora para ser ignorada. Pronto, Mahmoud recibió una oferta de una editorial francesa para publicar su manuscrito. Era más de lo que podía soñar. La oportunidad de contar su historia a un público amplio, tal vez incluso influir en la opinión pública sobre la situación en Argelia. Pero el resultado más importante de la publicación fue que atrajo la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos. Representantes de Amnistía Internacional contactaron con Mahmoud, ofreciéndole ayuda para reunirse con su familia. «Podemos presentar una petición de reunificación familiar por razones humanitarias», explicó el abogado de la organización. «Teniendo en cuenta la atención internacional que ha recibido su caso, tenemos posibilidades de éxito». El proceso fue complejo y lento. Requería documentos, pruebas, avales. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Mahmoud albergó una esperanza concreta de volver a ver a su esposa e hija. En sus cartas, Amira le comunicaba que la vigilancia sobre ellas se había relajado. Tras la repercusión internacional de la historia de Mahmoud, las autoridades parecían haber decidido reducir la presión sobre su familia, temiendo una publicidad negativa adicional. «Leila pregunta por ti todos los días», escribía Amira. «Le enseñé tu fotografía en la revista. Dijo que te parecías a un héroe de cuento. Le respondí que lo eres, nuestro héroe». Esas palabras le daban a Mahmoud fuerzas para seguir luchando. Trabajó con los abogados, concedió entrevistas, participó en conferencias de derechos humanos. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad de expresión. Un año después de su fuga de El Ghazra, ocurrió lo que Mahmoud apenas se atrevía a esperar. Amnistía Internacional le informó de que el gobierno francés había accedido a conceder visados humanitarios a Amira y Leila. Podían viajar a Francia, donde también le habían ofrecido asilo político a Mahmoud. El día que las recibió en el aeropuerto de París fue el más feliz de su vida. Leila, que ahora tenía 9 años, no reconoció a su padre de inmediato. Había cambiado mucho durante los años de encarcelamiento y los meses en el desierto. Pero cuando él se arrodilló y abrió los brazos, ella corrió hacia él gritando: «¡Baba! ¡Baba!». Amira, envejecida y más delgada, pero igual de hermosa a sus ojos,
Lloraba sin disimulo. Se abrazaron los tres en medio del aeropuerto, sin prestar atención a las miradas curiosas de los transeúntes. «Has vuelto con nosotras», susurró Amira. «Has cumplido tu promesa». En ese momento, Mahmud comprendió que todas las pruebas, la cárcel, la fuga, los 40 días en el desierto, habían valido la pena. Por ese momento, por el abrazo de su hija y las lágrimas de su esposa, por la posibilidad de estar juntos. En París, les proporcionaron un pequeño apartamento y una ayuda económica básica como refugiados. Mahmud siguió trabajando en el libro, que pronto se publicó en francés y luego se tradujo a varios idiomas. Recibió el reconocimiento de la crítica y los lectores, convirtiéndose no solo en un testimonio personal, sino también en un importante documento sobre las violaciones de los derechos humanos en Argelia. Leila fue a la escuela, aprendió francés rápidamente e hizo amigos. Amira, que se había formado como profesora en Argelia, empezó a trabajar como asistente de maestro en una escuela primaria. Su vida se iba normalizando poco a poco, aunque las sombras del pasado aún los perseguían. Mahmud se despertaba a menudo por la noche, sobresaltado por pesadillas en las que volvía a estar en la celda o vagaba por el inmenso desierto sin agua. A veces le parecía oír los pasos de los guardias en el pasillo de su apartamento parisino. El psicólogo con el que empezó a trabajar lo llamaba trastorno de estrés postraumático, algo común en personas que habían vivido lo que él había vivido. Pero también había momentos de pura alegría. Cuando ayudaba a Leila con los deberes, cuando él y Amira, cogidos de la mano, paseaban por la orilla del Sena, cuando los tres hacían un picnic en el parque y Leila reía intentando enseñarle palabras en francés a su padre. En esos momentos, Mahmud pensaba en las palabras de Amar, el anciano tuareg que lo había salvado en el desierto. A veces, las cosas más importantes las encontramos cuando lo perdemos todo. Había perdido su patria, su carrera, años de vida, pero había adquirido una nueva comprensión de la libertad, la justicia y la dignidad humana. Había desarrollado una profunda gratitud por cada día que pasaba con su familia. Había encontrado una voz para hablar en nombre de quienes seguían tras las rejas. 2 años después de la reunificación familiar, Mahmud recibió una carta de un corresponsal inesperado. Jamil, el guardia de El Ghazra, al que había golpeado el día de su fuga. La carta llegó a través de una organización de derechos humanos con la que Mahmud colaboraba. «No te guardo rencor», escribía Jamil. «Después de tu fuga, me degradaron, pero no me arrepiento de haber mostrado a veces algo de humanidad contigo. Tenías razón sobre la presa. El proyecto se ha cerrado por completo tras una investigación por corrupción. Muchos de los que estuvieron implicados en tu caso están ahora bajo investigación. Los tiempos cambian, lentamente, pero cambian». Esta carta conmovió a Mahmud profundamente. Significaba que su lucha no había sido en vano, que los cambios, aunque lentos, se estaban produciendo. Esa noche, sentado en su despacho del apartamento parisino, Mahmud empezó a escribir un nuevo libro, no sobre el pasado, sino sobre el futuro, sobre la posibilidad de la reconciliación y la restauración de la justicia, sobre cómo las personas pueden conservar su humanidad incluso en las condiciones más inhumanas. Fuera caía una suave lluvia parisina. Desde la habitación contigua llegaba la risa de Leila, a quien Amira le leía un cuento para dormir. Mahmud se detuvo, escuchando esos sonidos de felicidad doméstica que en un tiempo le habían parecido un sueño inalcanzable. Era libre. Su familia estaba con él. Sus palabras alcanzaron al mundo, y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, sabía que la prueba más terrible de su vida, 40 días en el desierto, lo había hecho más fuerte, más sabio y, sobre todo, más humano. Después de todo, esa fue la lección más valiosa del desierto. La verdadera libertad no comienza con la ausencia de limitaciones físicas,
sino con la liberación del espíritu. Y esa libertad no la puede arrebatar ninguna prisión, ninguna persecución, ningún desierto. 5 años después de reunirse con su familia, Mahmoud estaba de pie junto a la ventana de su oficina, en las afueras de París, observando cómo Leila, ahora una adolescente, regresaba de la escuela. Caminaba, conversando animadamente con una amiga, con la mochila descuidadamente colgada al hombro, y con la seguridad que adquieren los niños que crecen en seguridad y amor. La vida de la familia Reyes había encontrado una estabilidad con la que no podían ni soñar en los primeros meses después de huir de Argelia. El libro de Mahmoud, 40 días de libertad, había sido traducido a 12 idiomas y había recibido un prestigioso premio literario. Se había convertido en un reconocido defensor de los derechos humanos, participando en foros internacionales y asesorando a organizaciones que trabajan con refugiados políticos. Amira enseñaba árabe en un centro cultural y dirigía un programa de apoyo para mujeres refugiadas del norte de África. Su apartamento, modesto pero acogedor, se había convertido en un punto de encuentro frecuente para activistas, periodistas y antiguos presos políticos. Pero a pesar de su bienestar exterior, Mahmoud aún llevaba el desierto dentro de sí. Le llegaba en sueños, en momentos de silencio, en recuerdos inesperados desencadenados por las cosas más cotidianas. El sabor del agua en un día especialmente caluroso, el crujido de una tabla del suelo que le recordaba los pasos de un guardia, el olor de la arena después de la lluvia. El psicólogo con el que seguía trabajando le decía que era normal. Un trauma de tal magnitud no desaparece por completo, se integra en la personalidad, se convierte en parte de la historia de uno. Lo importante es no permitir que determine el presente y el futuro. Ese día, Mahmoud esperaba una visita especial. A través de una red internacional de antiguos presos políticos, había recibido un mensaje de Farid, su compañero de celda, que debía haber escapado con él aquel fatídico día en el Ghazr. Después de la fuga de Mahmoud, Farid pasó 2 años más en prisión, sufriendo interrogatorios y castigos por su presunta complicidad. Pero finalmente fue liberado en el marco de una amnistía limitada, decretada por el nuevo gobierno argelino en un intento de mejorar la imagen internacional del país. Ahora Farid vivía en Marsella, trabajando como mecánico en un pequeño taller. Al enterarse del paradero de Mahmoud por su libro, se había puesto en contacto con él a través de una organización de derechos humanos. El encuentro de los 2 excompañeros de celda fue emotivo. Se abrazaron sin avergonzarse de las lágrimas, reconociéndose y sin reconocerse. Farid había envejecido. Su pelo se había vuelto completamente blanco, pero en sus ojos conservaba la misma mirada aguda y atenta. «Siempre supe que sobrevivirías», dijo Farid mientras estaban sentados en la pequeña sala de estar del apartamento de los Reyes. «Incluso cuando decían que debías haber muerto en el desierto, no lo creí. Tenías una razón para sobrevivir, tu familia». Mahmoud asintió, conmovido por esa fe. «¿Y qué pasó con Karim?», preguntó, recordando al joven preso que quería unirse a su plan de fuga. El rostro de Farid se ensombreció. «No soportó los interrogatorios. Intentó protegerte. Dijo que no sabía nada de tus planes. No le creyeron. Esta noticia golpeó a Mahmoud como un dolor físico. Otra vida mutilada por el sistema, otra culpa que tendría que cargar. Escribí sobre él en el libro», dijo en voz baja, «sobre su valentía, sobre cómo soñaba con la libertad». Farid puso una mano sobre el hombro de su amigo. «Hiciste más de lo que nadie podía esperar. Tu libro, tus discursos, han cambiado la actitud hacia los presos políticos en Argelia. Después de la presión internacional, las condiciones en el Ghazr mejoraron. El nuevo jefe de la prisión no es un sádico como Bouchakour». «¿Y qué le pasó a él? ¿A Bouchakour?» «Fue destituido de su cargo después de una investigación sobre la muerte de presos. No lo encarcelaron, por supuesto, pero perdió el poder. Ya es algo. Hablaron hasta altas horas de la noche,
recordando a conocidos comunes, compartiendo historias sobre la vida después de la prisión, discutiendo los cambios en Argelia. La situación política allí seguía siendo compleja, pero había indicios de una liberalización gradual. Al día siguiente, Mahmoud le mostró París a Farid. Pasearon por las calles, entraron en cafés, se detuvieron en un puente sobre el Sena, mirando los barcos turísticos que pasaban por debajo. «A veces no creo que todo esto sea real», confesó Mahmoud, «que realmente estoy aquí, libre, con mi familia. Me parece que todavía estoy en la celda y que todo esto es solo un sueño que se desvanecerá cuando suene la sirena de la mañana». Farid asintió con comprensión. «A mí me pasa lo mismo. El psicólogo dice que se llama síndrome del superviviente. ¿Por qué sobreviví yo cuando otros murieron? ¿Por qué soy libre cuando otros siguen encarcelados? ¿Y cómo lo manejas? Me repito que mi libertad solo tiene sentido si la uso para algo que valga la pena. Dirijo un grupo de apoyo para exreclusos en Marsella. Les ayudo a adaptarse, a encontrar trabajo, a reconstruir sus relaciones con sus familias. Es poco, pero es algo». Por la noche, cenaron todos juntos en familia. Amira había preparado platos tradicionales argelinos que evocaban el hogar. Leila, al principio tímida con el desconocido, pronto se animó, preguntándole a Farid sobre la vida en Marsella y sobre si había conocido a su padre antes de que se hiciera famoso. «Tu padre siempre ha sido especial», respondió Farid con una sonrisa. «Incluso en los días más oscuros, nunca perdió su humanidad. Sabes, en la cárcel es fácil volverse cruel o derrumbarse. Pero tu padre siguió siendo él mismo. Ayudaba a los demás, compartía conocimientos, conservaba su dignidad». Leila miraba a su padre con nuevos ojos, no como al papá de siempre que la ayudaba con los deberes y se quejaba del desorden en su habitación, sino como a un hombre que había pasado por pruebas que ella solo podía intuir vagamente leyendo su libro, que sus padres solo le habían permitido leer en una versión abreviada y adaptada para adolescentes. Después de la cena, cuando Amira y Leila se fueron a dormir, Mahmoud y Farid salieron al pequeño balcón. El París nocturno se extendía ante ellos, parpadeando con luces. «He recibido una oferta de una editorial», dijo Mahmoud. «Quieren que escriba un nuevo libro, no unas memorias, sino algo más. Una investigación sobre los presos políticos en todo el mundo, sobre los sistemas de opresión y la resistencia a ellos. ¿Aceptarás? Creo que sí, pero para ello tendré que viajar, reunirme con personas como nosotros en diferentes países, recopilar sus historias». Farid miró pensativo la ciudad. «¿Alguna vez has pensado en volver?» Mahmoud sabía a qué se refería, a volver a Argelia. Esa pregunta lo había perseguido durante años. «Constantemente», admitió. «A pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo mi hogar. El lugar donde nací, crecí, donde están enterrados mis padres. Echo de menos el olor del jazmín en el barrio antiguo de Argel, la vista del mar al atardecer, el sonido de la llamada a la oración resonando sobre la ciudad». «¿Es posible? ¿Legalmente?» «Teóricamente sí. El nuevo gobierno ha anunciado una amplia amnistía para los disidentes políticos. Mi caso ha sido revisado. Los cargos de subversión de la seguridad nacional han sido retirados. Oficialmente, puedo regresar. Pero no estoy seguro de que sea seguro. No todos en el gobierno y los servicios secretos están contentos con mi libro y mis discursos. Y no sé si yo mismo estoy preparado para enfrentarme a los fantasmas del pasado, para pasar por delante de los muros de El Gasr, para ver a las personas que me enviaron allí». Farid asintió comprensivamente. Regresar requiere tanta valentía como escapar. Se quedaron en silencio, mirando la ciudad, tan diferente de las arenas y rocas por las que Mahmoud se había abierto camino hacia la libertad. Pero incluso aquí, en el corazón de Europa, el desierto estaba con él, en los recuerdos, en los sueños, en la forma en que valoraba cada sorbo de agua,
cada momento con su familia. «¿Sabes?», dijo Farid, rompiendo el silencio. «Después de tu fuga, en el Gasser corría una leyenda. Los prisioneros decían que te habías convertido en el fantasma del desierto, un espíritu que vaga por el Sahara y ayuda a los perdidos a encontrar el camino hacia la libertad». Mahmud sonrió. No un fantasma demasiado heroico, demacrado, quemado por el sol, muriendo de sed. «Pero superviviente», replicó Farid. «De eso se trata. Sobreviviste y contaste tu historia. Y esa historia les dio esperanza a otros». Aquella noche, después de que Farid se marchara, Mahmud tardó mucho en conciliar el sueño. Pensaba en el trabajo que le esperaba con el nuevo libro, en un posible regreso a Argelia, aunque fuera para una breve visita, en todas las personas que le habían ayudado en su camino, desde Farid y Karim hasta Amar y Yusuf. Pensaba en lo intrincado que era el entrelazado de los destinos humanos, en cómo un solo acto de bondad o crueldad podía cambiar muchas vidas, en cómo su propia fuga, dictada por la desesperación y la sed de supervivencia, se había convertido en algo más, en un símbolo de resistencia a la injusticia, en una historia que inspiraba a otros. Al amanecer, soñó con el desierto, no el desierto despiadado y mortífero que recordaba, sino un desierto tranquilo y majestuoso en su antigua sabiduría. En el sueño caminaba por la arena, pero no sentía ni sed, ni miedo, ni agotamiento. Caminaba libremente, con la cabeza en alto, sabiendo que cada paso lo acercaba a su objetivo. Al despertarse, comprendió que había tomado una decisión. Escribiría el nuevo libro. Visitaría Argelia para cerrar el círculo de su historia. Y continuaría trabajando para apoyar a los presos políticos y a los refugiados, utilizando su voz para aquellos a quienes aún se les niega el derecho a hablar. Al fin y al cabo, ¿no era ese el sentido de su prueba de 40 días en el desierto? No solo sobrevivir, sino extraer de esa experiencia algo valioso, la comprensión de la fragilidad y la fuerza del espíritu humano, la conciencia del verdadero precio de la libertad y la responsabilidad que ésta impone. Mahmud Rayes, antaño prisionero número 1937 de la prisión de El Gasr, ahora escritor, defensor de los derechos humanos y hombre libre, se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Un nuevo día comenzaba sobre París, un día que afrontaba no como un fugitivo o una víctima, sino como un hombre que había encontrado su camino, a través del desierto, hacia una nueva vida. Y en esa vida, a pesar de todas las cicatrices del pasado, había lugar para la esperanza, para el amor, para un futuro que él mismo ayudaba a construir, palabra por palabra, día tras día, paso a paso, como en aquel desierto por el que vagó 40 días y 40 noches, guiado no solo por la sed de supervivencia, sino también por una fe inquebrantable en que, en algún lugar adelante, había un oasis, un hogar, una libertad, y que todas las pruebas en ese camino tenían sentido si conducían a algo real y valioso, a la verdad que, como el agua en el desierto, es más preciosa que todos los tesoros del mundo.